¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos. Mi nombre es Gabriela Monzón. Tengo el privilegio de ser hija de Dios, de dirigir la alabanza en la iglesia y de liderar un RH con mi esposo Jorge y mamá de Jan, Alegra y Constanza. Bueno, como vimos la semana anterior, estamos ya introducidos en los 40 días con propósito. Acá tenemos el libro que varios de ustedes lo deben tener, ya sea en libro o en PDF o en fotocopia. Y la semana pasada comenzó con la siguiente pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? En él analizamos algunos de los beneficios de saber para qué nos ha creado Dios, así como los beneficios de vivir una vida con propósito. Hablamos de cómo el propósito guía nuestra vida, la simplifica y le da más importancia y motivación. La vida tiene otro sentido cuando se sabe la razón de la cual estamos aquí. Vamos al primer propósito. Nuestro primer propósito en la vida es agradar a Dios. En esta sesión que estamos compartiendo, vamos a analizar el primero de 5 propósitos. ¿Por qué hemos sido creados por Dios? 1. Hemos sido creados por Dios para agradarle, para adorarle. Este es el primer propósito de Dios. Como vemos, fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no entendamos eso, la vida nunca va a tener sentido. Todo comienza con Dios, no con nosotros. Dios nos puso en este planeta para amarnos y disfrutar de nosotros. También de esa manera nosotros podemos amar y disfrutar a Dios. Parece increíble. Fuimos creados para una relación con Dios. Dios sabe todo de nosotros y nos ama y quiere que nosotros también lo conozcamos y lo amemos. 2. No es lo mismo ni es igual, decía una canción de Juan Luis Guerra. Vamos a hablar de la adoración, una palabra un poco mal usada. La Biblia usa un término específico para este primer propósito. Esta palabra desdichadamente ha sido tan mal usada y se ha abusado tanto de ella que ha perdido su sentido original. La palabra, como les decía, es adoración. Si yo les digo la palabra adoración, bien, yo me podría haber presentado diciendo: soy Gaby y pertenezco al ministerio de adoración. Como ustedes deben pensar, ¿adoración qué es? Pienso que para los que conozcan el ministerio de adoración, Yago, Mauro, Luciano, Maya y así todos los que formamos parte de este ministerio. Si escuchamos la palabra adoración, ¿en qué pensamos? ¿En el ministerio de adoración tal vez? ¿Solo en los que cantan? ¿En los que oran? ¿En prender una vela a un santo? Para mucha gente, su concepto de adoración se reduce a lo que pasa los domingos por la mañana. Jesús definió adoración de un modo muy diferente. Dice en Mateo 22, del 35 al 39, de la versión Reina Valera: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que aprender a amar a Dios con todo el corazón es el primer y principal propósito de nuestra vida. Esto es lo que significa adoración. Adoración significa amar a Dios. Significa vivir una vida que agrade a Dios. La música, el canto, la oración y todas otras cosas son parte de un culto, de una forma que nosotros tenemos de reunirnos. Pero la verdadera adoración es lo que sucede en nuestro corazón. Es expresar nuestro amor a Dios, es vivir nuestras vidas para agradarle a Él. Resumiendo, la adoración es mucho más que ir el domingo a la iglesia. La adoración es un estilo de vida basado en el amor a Dios. Segundo, ¿cómo podemos vivir una vida de adoración que agrade a Dios? Pienso que será una pregunta que nos hacemos. Cuando somos creyentes y queremos conocer más a Dios, decimos: ¿cómo podemos vivir
y adorar a Dios y a darle algo que a Él le agrade. En el libro de Romanos, Pablo dedica los 11 primeros capítulos a explicar todas las cosas hermosas que Dios hizo por nosotros. Él explica nuestra salvación, perdón y seguridad en Cristo. Después, en el comienzo del capítulo 12, nos dice cómo corresponder al increíble amor de Dios, conociendo todo lo que Dios hizo por nosotros, creándonos, mandándonos a su Hijo para que muriera por nosotros y preparándonos un hogar eterno en el cielo. Y más, ¿cómo tendríamos que responderle entonces cada uno de nosotros? Y aquí está la respuesta de Pablo. Por tanto, hermanos, cada vez que veamos un por tanto en la Biblia, tratemos de entender qué significa. En este caso, Pablo está diciendo que a la luz de todas las maneras en que Dios nos ha mostrado su gracia y bondad, esencialmente todo lo que explicó en los 11 capítulos anteriores, lo que va a decir a continuación significa lo que tenemos que hacer. Y dice, por tanto, hermanos míos, les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir y lleguemos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Estos versículos explican exactamente lo que significa vivir una vida adorando a Dios, que es el primer propósito para el que Dios nos creó y nos trajo a este mundo. Tenemos que consagrarnos a Dios. Siguiendo en Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos, como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. El primer paso que debemos dar para vivir una vida de adoración que agrade a Dios, uno, es ofrecer y dedicar nuestras vidas completas a Él. Eso significa estar dispuestos a hacer con nuestra vida todo lo que Dios nos pide, incluso antes de saber qué es lo que Él va a pedir. Ofrecer nuestra vida a Dios es la primer parte de la adoración. En las próximas semanas vamos a descubrir los otros propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no podemos cumplir con ninguno de los otros propósitos si no comenzamos con este. Entreguemos nuestra vida completamente a Dios y digámosle, Señor, yo quiero vivir para tus propósitos y no para los míos. Recuerdo cuando era adolescente y tenía entre 15 y 16 años, hablando de la adoración, me gustaba mucho un cantante que algunos chicos dirán, ¿quién sos? Era Luis Miguel. Y algunos de ustedes lo deben conocer. Yo tenía póster, remeras, revistas y todo. Cuando Cristo vino a mi corazón, de un día para el otro, yo agarré todas esas cosas que para mí eran motivo de adoración y me fui atrás de mi casa, teníamos como una especie de vasija grande, metí todo, llaveros, remeras, de todo y lo prendí fuego. ¿Qué hiciste con todo eso? Se lo iba a regalar a alguien, pero dije, no quiero que alguien más continúe con esta idolatría. Tal vez parece algo trivial para un adolescente, para un joven, tener un ídolo, pero tener un ídolo significa que yo a eso le doy mi adoración. Entonces, cada uno de nosotros va a decidir a quién va a servir, a algo o a alguien. Y si nosotros no ponemos a Dios como centro de nuestra vida, pondremos a eso o a ese lugar otra cosa que no merece estar allí. Una relación con alguna persona, el dinero, incluso a nosotros mismos. Escuchen esto que a mí me gustó. Esto es la principal fuente del estrés.
adorar otra cosa en vez de adorar a Dios. Y Romanos 12:1 nos muestra 3 características de la clase de vida que le agrada a Dios. Primero, la adoración es una dedicación voluntaria de nuestra vida a Dios. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos. Ofrecer significa dar voluntariamente. Por supuesto que Dios tiene derecho a exigirnos que vivamos para Él, ya que no estaríamos viviendo aquí si Él no nos hubiera creado. Pero como Dios quiere que lo amemos voluntariamente, nos deja elegir. A veces las personas que no son creyentes nos ven a los cristianos y piensan que nosotros, este tiene que ir el domingo, pobre, tiene que ir temprano, o pobre, tiene que hacer tal cosa. Y que vivimos para Dios por miedo, por obligación o por presión. Y ustedes y nosotros sabemos que esto no es así. La verdadera adoración es voluntaria. Vivimos para Dios no por obligación, sino por gratitud. Si no sentimos el deseo de adorar y vivir para Dios, eso muestra una cosa. ¿Saben qué? Que no hemos entendido cuánto nos ha amado Dios. Si entendiéramos lo mucho que Él ha hecho por nosotros y aún sigue haciendo y hará al instante, querríamos ofrecer el resto de nuestra vida para vivir para Dios y sus propósitos y no para nuestros propios planes y sueños. Segundo, la adoración es una dedicación práctica de nuestra vida a Dios. Notemos que el versículo dice, les ruego que ofrezcan sus cuerpos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios quiere nuestro cuerpo? Porque sin el cuerpo no podemos hacer mucho en este mundo. Es el vehículo que Dios utilizó para que hagamos su voluntad. Por ahora, Dios nos ha dado un cuerpo terrenal, que a veces duele, que a veces está cansado, pero al fin y al cabo es el cuerpo que Dios nos dio. Pero gracias a Dios no vamos a tener este cuerpo para siempre. Dios nos va a dar uno nuevo en la eternidad. Pero mientras estemos en este mundo, Dios nos dice, dame lo que recibiste. El otro día recuerdo que me compré un buzo que decía, listo para ser habitado por un cuerpo. ¡Wow! Dije. Y como dijo Jesús, me has dado un cuerpo. Este cuerpo, todo esto que somos, pertenece a Dios. Estas manos, nuestras piernas, todo lo que somos, le pertenece al Señor. ¿Y por qué Dios no dice, ofrece solo tu alma u ofrece tu espíritu? Porque si le entregamos nuestro cuerpo, eso significa que Él está obrando. La Biblia dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, ¿no han aprendido aún que sus cuerpos es el hogar del Espíritu Santo que Dios les dio y que Él vive en ustedes? Sus propios cuerpos no le pertenecen a ustedes, porque Dios los compró a un gran precio. Así que usen cada parte de sus cuerpos para darle de vuelta la gloria a Dios, porque Él la posee. En cualquier ocasión que usen nuestros cuerpos para los propósitos de Dios, estaremos adorando a Dios, ya sea que estemos el domingo a la mañana en la reunión o un martes a la tarde preparando la cena. 3. La adoración es la consagración completa de nuestra vida a Dios. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto en el mundo? Significa que Dios se sacrificó por nosotros al enviar a su amado Hijo Jesús a morir en nuestro lugar, porque Él sacrificó su vida. Ahora nosotros somos capaces de vivir con Dios por siempre en la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Entonces, a cambio, Dios quiere que le demos nuestra vida a Él. Solo Él nos pide que hagamos lo que Él ha hecho anteriormente por nosotros. Sacrificio significa consagrarnos completamente a Dios. A menudo cuando pensamos en un sacrificio para Dios, pensamos en algo muerto. Pero Dios no nos quiere muertos. Él nos quiere vivos. Él quiere que vivamos para Él. Pero aún existe un problema con un sacrificio vivo. Podemos
retirarnos lentamente del altar. El que está muerto ya está listo, no camina, ya está. Pero el que está vivo, su voluntad aún tiene que decidir si quiere permanecer en ese altar o si se quiere ir de a poquito sin que nadie lo vea. Vamos a la iglesia y recuerdo que hay un himno que se llama Firme hacia adelante. Y luego el lunes nos tomamos una licencia. Como vemos, la adoración es una consagración continua, momento a momento. Es algo de toda la vida. La Biblia dice que cuando ofrezco mi vida a Dios voluntaria, práctica y completamente, y que cuando me consagro a cumplir los propósitos para los cuales Él me creó, el resultado es que mi vida es santa y agradable a Dios. También dice que ese es un acto espiritual de adoración. En muchas iglesias la palabra adoración es simplemente un sinónimo de música. Y esto me ha tocado verlo y escucharlo muchas veces. Las personas suelen decir, bueno, primero tenemos la adoración, después escuchamos la predicación. Pero la adoración, quiero recalcarles esto, que es mucho más que el momento musical. La adoración es lo que sucede cada vez que vivimos y respiramos para agradar a Dios. La primera parte de vivir una vida de adoración es el principio de la consagración, ofrecernos totalmente a Dios. Debemos aprender el principio de la impermeabilidad. Esto me gustó. Para agradar a Dios necesitamos impermeabilizar nuestras vidas de las influencias negativas y pecaminosas del mundo. No hablamos de aislar, sino de impermeabilizar. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. La primera parte de Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Primero, es bueno aclarar que Pablo no está hablando del mundo y de las personas que están en él. La Biblia dice que Dios ama a las personas que están en el mundo. Esta es la razón por la que Dios envió a Jesús a morir por nosotros. En este pasaje, Dios está hablando del mundo y de su sistema de valores, el sistema. Está diciendo, si quieren vivir una vida que me agrade, una vida de adoración, no pueden quedarse atrapados en la mentalidad cerrada en sí misma, egoísta del yo primero, como la de los materialistas que se encuentran entre los no creyentes, o a veces entre los creyentes. Esta es la filosofía del mundo. No se dejen presionar por ese molde, sean diferentes, seamos diferentes. En la traducción de Phillips, en este versículo se lee, miren qué interesante cómo dice esto. No le permitan al mundo que te meta presión en su molde. ¿Alguna vez te has sentido presionado o presionada para moldarte al mundo? Podemos resumir todo en una sola frase. Pero si todos lo hacen, yo no voy a ser el único tonto que no lo haga. ¿No la escuchaste? ¿La dijiste alguna vez? Sin embargo, eso no significa que esté correcto. ¿Cómo podemos vivir en este mundo sin ser infectados por él? ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin ser infectados por él? La respuesta no es el aislamiento ni la imitación. La respuesta es la impermeabilidad. La mayoría de los cristianos va hacia uno de los dos extremos, cuando llegan a relacionarse con el mundo que nos rodea. Esto suele pasar cuando uno recién conoce a Cristo. Pensamos, no, yo no quiero tener nada que ver con el mundo, con lo que yo hacía. Por eso ya no voy a ir más al cine, no voy a ver tele, no voy a leer el diario, no voy a comprar en ciertas tiendas. Voy a mantenerme tan lejos como me sea posible de los inconversos. La mayoría de ellos, y me ha pasado, en su momento creamos una mini versión de la cultura cristiana. Pero la verdad que hay un problema con el aislamiento. Jesús no nos dijo que nos aislemos, al contrario, dijo que compartamos las buenas noticias con los no creyentes. Y Él, nuestro Rey, nuestro Señor, nos dio el ejemplo de frecuentar a los que no eran creyentes aún. Tanto que los religiosos lo llamaban amigo de pecadores. Si queremos ser como Jesús,
necesitamos hacernos amigos de los pecadores también. Y el aislamiento no es la respuesta. Estábamos en un extremo, ahora vamos al otro. Tenemos los cristianos que se van al otro extremo y llegan a ser iguales que el mundo. Imitan todo lo que ven en la cultura del mundo. Cualquier cosa que el mundo hace, ellos también lo quieren hacer, quieren encajar. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera traducción? Que Pablo decía que no dejes que te metan a presión en su molde. Estos tipos de cristianos dicen, meteme en tu molde. Es lo que más quiero, no quiero quedarme afuera. Quiero estar a la moda, quiero ser como ellos, quiero verme así. Pero ¿saben cuál es el peligro? Cuando pasa eso, como resultado, perdemos lo especial que Dios nos ha dado, nuestros rasgos distintivos de ser un pueblo santo, separado, consagrado a Dios. Ya que la Biblia nos dice claramente que la solución no es ni la imitación ni el aislamiento, ¿qué podemos hacer para vivir una vida que agrade a Dios? La respuesta es la impermeabilidad y la infiltración. Déjenme darle unos ejemplos. Miren, ¿qué tengo acá en mis manos? Los amantes de las plantas las van a reconocer. ¿Cómo se llaman? Suculentas. Unas plantas que son muy bonitas, muy gauchitas. Y déjenme contarles algo. La superficie de algunas hojas, como de estas plantas, está cubierta por una capa cerosa que las hace repelentes al agua y evita que la humedad, escuchen, cause pudrición o enfermedades. Después el otro ejemplo que también me gustaría compartirles es el de los peces. Por ejemplo, el pez espada pasa toda su vida en el agua salada, pero cuando lo pescan y hay que prepararlo, hay que ponerle sal. Entonces, si Dios puede conservar a un pez en agua salada su vida entera sin que la sal penetre en su cuerpo, también puede conservar en un mundo infectado a un cristiano sin que éste llegue a infectarse. Eso es impermeabilidad. Fijémonos en la frase no se amolden. La mayoría de las personas toman decisiones basadas en lo que es aceptable para otros. Construyen su vida sobre la base de la opinión pública, no sobre la voluntad de Dios. Si tomamos en serio el vivir una vida de adoración, no podemos preocuparnos por lo que piensen las otras personas. No es fácil, pero se puede. Entonces, para resumir, primero, si queremos vivir una vida de adoración, debemos ofrecer nuestras vidas a Dios. Y segundo, debemos aprender cómo vivir en este mundo sin que el mundo nos controle. Estos dos versículos nos dan un principio más para una vida de adoración. ¿Saben qué? Debemos vivir también el principio de transformación. Pablo dice, transfórmense mediante la renovación de nuestra mente. Concentrémonos en la palabra transfórmese. En el griego, tal vez algunos ya lo sepan, pero voy a recordarles que esta palabra significa metamorfosis. Una ilustración común para el significado de esta palabra es el proceso por el cual atraviesa una oruga para dejar de lado de ser un bicho feo y convertirse en una hermosa mariposa. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, chicos, chicas, la adoración siempre nos transforma, siempre. Cuanto nosotros más nos enfocamos en Dios, en su hermosura, en su belleza, en su santidad, más nuestras vidas se van transformando para dejar de ser esos bichos feos y convertirnos, por así decirlo, en esas hermosas mariposas que están libres para volar. ¿Y cómo sucede esto? Sucede de distintas maneras, pero acá al menos tenemos una. Cuando vos y yo nos enfocamos en adorar a Dios, en ver su grandeza, en comparación, vemos siempre reducidos el tamaño de todas las cosas aquí en la tierra. Dios nos invita a adorarle porque cuanto más contemplamos la grandeza de Dios en adoración,
más pequeño se vuelve todo lo terrenal. ¿Cómo renovamos nuestras mentes? Me gusta cuando estoy en mi casa ventilar, me encanta. Abrir las ventanas, que el viento corra, que entre. A veces hace un poco de frío, pero después cuando ya el aire se ventiló, me gusta cerrar todo o de a poquito renovar el ambiente. Y así es nuestra mente también. Muchas veces por causa del mundo y dejamos de adorar a Dios, nuestra mente se va viciando de pensamientos de preocupación, de malos pensamientos hacia otros. Pero si nosotros nos enfocamos en Dios, en sus pensamientos, en lo que Él dice en nuestra palabra, nos enfocamos en Él comienza a renovarnos. Miren qué hermoso el Salmo 16 del 8 al 9. Dice, siempre tengo al Señor delante de mí. Cuando Él está a mi lado, no puedo ser conmovido. Por eso es que mi corazón está contento y mi alma se regocija. Mi cuerpo descansa seguro. ¿Se acuerdan que unos párrafos más atrás decíamos que la principal fuente de estrés es no tener a Dios como centro de nuestra adoración? Porque cuando nosotros no estamos adorando a Dios, comenzamos con mucho estrés. Nuestro cuerpo empieza a sentir las consecuencias. Cristo dijo que nosotros cuando vayamos a Él, le llevemos nuestras cargas, nuestras aflicciones, y cuando nosotros contemplamos su poder, como dice esta palabra, nuestro cuerpo descansa seguro. Pablo cierra estos dos versículos clásicos dándonos 3 razones por las cuales debemos vivir para agradar a Dios. Fijémonos en la última frase. Así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Vivir una vida de adoración es vivir una buena vida, como dicen nuestros hermanos de Centroamérica. La palabra griega traducida aquí como buena significa, escuchen, literalmente de alta calidad. El plan de Dios es la buena vida. Jeremías 29:11 dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Una vida de adoración es una vida que emociona y que estimula. Vivir una vida de adoración es agradable. Esto significa que vivir una vida de adoración es algo grato. Tal vez nos habremos imaginado que para vivir para Dios es algo difícil, pesado, estricto. O tal vez hemos pensado que una vida de adoración es aburrida y poco interesante. Pero Dios dice que es exactamente lo opuesto. Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Y el Salmo, David decía, tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. El hacer la voluntad de Dios es algo agradable, hermanos. Muchas veces nos va a pasar de escuchar personas, no, porque es re difícil hacer la voluntad de Dios. Y la verdad que es verdad que hay momentos que son difíciles. Como toda situación en la vida, pasamos por momentos difíciles. Pero cuando nos hemos decidido por la voluntad de Dios y vemos el fruto de esa decisión, podemos comprobar que ha sido la mejor decisión. ¿Por qué? Porque es agradable. La adoración es estar conectado y en armonía con el Creador. Es el secreto de una vida realmente agradable. Nunca estaremos más felices que cuando estemos viviendo una vida de adoración consagrada a Dios. Tercero, una vida de adoración es algo perfecto. Pero escuchen, porque ahí yo quedo afuera. Soy la primera que queda afuera. Pero perfecto no significa impecable. Significa completo, entero, que no le falta nada. El plan de Dios para nuestra vida está hecho a la medida. ¿Recuerdan la historia cuando Saúl le quiso poner su armadura a David? Que le quedaba grande y David no podía caminar. Bueno,
Así muchas veces nosotros queremos entrar en otra voluntad de Dios que es para otras personas. Y ahí es donde viene la frustración, el enojo, la tristeza. Pero nosotros tenemos que conocer este principio, que cuando yo vivo una vida de adoración, Dios me entrega un plan, amigo, que es hecho a mi medida, es hecho a tu medida, y lo disfrutás y te sentís cómodo y te sentís lindo cuando algo está hecho a tu medida y es de tu talla. Podés caminar tranquilo si son zapatillas, podés respirar tranquilo si es un jean, no podés moverte con libertad si es una remera que es de tu talla. Así es el plan de Dios para nuestras vidas. Así es una vida de adoración. Encaja perfectamente, porque este es el primer propósito para el cual hemos sido creados y creadas. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto? A medida que cerramos esta sesión sobre el primer propósito de nuestra vida, es bueno que respondamos algunas preguntas personales. ¿He consagrado mi vida por completo a Cristo? ¿He ofrecido mi cuerpo a Dios? ¿Todos mis miembros a Dios? He dicho, Señor, la primer meta en la vida es llegar a conocerte mejor, es aprender a amarte, es cumplir con los propósitos por los cuales me pusiste en la tierra, Señor. Y hablando con sinceridad, hermanos, hasta que no llegue ese punto de entrega en nuestras vidas, en realidad es como que solamente estamos existiendo. Te invito a orar. Padre, te agradezco por tu palabra y por lo clara que es ella. Por favor, usa las lecturas de una vida con propósito y ayúdanos a entender a todos nosotros el sentido completo de lo que significa vivir para agradarte. Queremos comenzar con estos primeros pasos. Padre, quiero vivir la vida que tú has creado para que yo viva. La vida que es buena, agradable y completa, hecha para mí, hecha para mis hermanos. Quiero aprender a vivir una vida de verdadera adoración que te agrade. Así que hoy, aquí y ahora mismo, en este grupo, quiero consagrarme o quiero volver a consagrarme a ti de una manera voluntaria, práctica y completa. Doy tanto de mí mismo como lo mucho que de ti entiendo. Y te pido que me ayudes a vivir para agradarte, no para las opiniones de los demás. Ayúdame a estar en este mundo, pero a no ser de este mundo. Señor, ayúdame a ser impermeable para no seguir lo que todos hacen. Te pido que me ayudes a transformar mi manera de pensar acerca de la vida en las semanas que vendrán, a medida que vaya aprendiendo los propósitos para los cuales me creaste. En el nombre de Jesús, amén. Adiós, hermanos.